abrir nuestras Biblias. Vamos a irnos al Génesis, al principio. Vamos a leer en el capítulo 39 de Génesis. Génesis, capítulo 39. Vamos a leer del 1 al 5. ¿Lo tenemos todos? ¿Me acompañáis entonces en la lectura? Dice así la palabra del Señor. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Que el Señor añada su bendición a esta palabra. No me queda otra palabra que decir pache a los hermanos que están visitándonos en el día de hoy. Así que pache, que la paz del Señor esté con vosotros. Que Dios nos bendiga en este día, un día por demás muy especial. Por eso también tenemos hermanos que vienen y nos visitan, por cuanto hoy estáis viendo los globos, estáis viendo algunas cositas por ahí. Tenemos un culto un poquito especial, un evento importante para nosotros, como es la presentación de unos remanentes, de unos bebés que vamos a poner en las manos del Señor. Hoy por eso tenemos una palabra un poquito para los remanentes. Queremos tener una palabra y un pensamiento para los remanentes, y también una palabra y una meditación también para los papás de los remanentes. Y ¿por qué no? Todos en el fin y al cabo somos remanentes, y también todos o casi todos los que estamos aquí somos padres o abuelos o tíos de remanentes. Así que hoy quiero dar una palabra un poco para que los remanentes también. A mí me hubiera gustado y me gustaría poder retomar el culto de remanentes y poder periódicamente juntarme con ellos y darles palabra concretamente para los remanentes. Como todavía no tenemos ese horario organizado y como todavía estamos orando por ello, a veces tengo que emplear este tiempo y tengo que dar palabra a los remanentes. Entonces, remanentes que estáis aquí, que sois jóvenes todavía, por lo menos un poco más joven que yo, ¿verdad? Que sois jóvenes, tenéis que saber el horario en el que estáis. Probablemente los remanentes, los jóvenes, están en un horario donde hoy todavía no tienen el éxito, todavía no están en ese tiempo de éxito en la vida. Los remanentes estáis en una etapa de preparación, y es una etapa donde tenéis que utilizar muy bien ese tiempo. Por eso tienes que empezar a prepararte en tres cosas importantes en vuestra vida. Remanentes, tenéis que prepararos ahora, que todavía tenéis la capacidad, que tenéis las fuerzas para prepararos en tres cosas. Prepárate académicamente hablando. Ten una preparación académica. Ten una preparación donde tú tengas el conocimiento, además. El conocimiento en sí mismo no es malo. Ha habido épocas oscuras en la iglesia donde el conocimiento prácticamente casi era pecado, ¿verdad? No es así. Eso era por causa de que no, el árbol del conocimiento del bien y el mal, entonces el conocimiento no es muy bueno. Bueno, pues eso es una historia que hoy en día no funciona, no es así. Tenéis que prepararos. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque sois remanentes. Porque todo lo que hagáis tenéis que hacerlo como para Dios. Y si tenéis que ser estudiantes en el día de hoy, ser los mejores estudiantes que podáis. ¿Amén? ¿Por qué? Porque vosotros sois aquellos que vais a llegar a las élites para poder conquistar el Evangelio y poder conquistar este mundo para Cristo. Entonces prepararos bien. Si vais a ser médicos, ser los mejores médicos. Tener la capacidad de ser los mejores médicos. Y si vais a ser albañiles, sed los mejores albañiles que podáis.
porque es para Dios que lo estáis haciendo. Entonces, prepararos bien académicamente donde Dios os ponga. Segundo, tenéis que prepararos en el Evangelio y en la oración. Es decir, prepárate para ser un profesional también del Evangelio. Cuando digo profesional me refiero, tienes que ser élite, tienes que conocer el Evangelio, tienes que conocer la palabra, tienes que conocer la oración, tienes que ser especialista en la oración también. Sé un especialista en tu trabajo, pero también sé un especialista dentro del Evangelio, que conozcas el Evangelio correctamente. No digo que seas teólogo, no estamos hablando de teología, estamos hablando de que conozcas el Evangelio correctamente. Y después, punto tercero, ten las actitudes mirando hacia tu futuro. Prepara tus actitudes en tu vida. A veces cuando decimos esto, a veces no se entiende, pero cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos que los remanentes sería bueno que conquistaran la madrugada, ¿por qué lo decimos? Porque todas las personas que han tenido éxito en la vida, que han llegado a ser grandes hombres en la historia, han sido porque se han levantado de madrugada, han conquistado la madrugada, han conquistado la mañana y han podido alcanzar o tener esas actitudes apropiadas para tener éxito. Por eso a los remanentes, no lo digo mucho, ya digo, me gustaría deciros los más, pero os digo, remanentes, no pidáis tener éxito en la vida. No oréis, Señor, dame éxito. Tenéis que pedir a Dios que te dé las actitudes apropiadas para que el éxito llegue a vosotros. No estéis pidiendo dinero. Muchas veces muchos padres también confunden a sus hijos con esto. Tenéis que tener una buena carrera para ganar dinero. No penséis nunca en ganar dinero. No busquéis nunca la fórmula de ganar dinero. ¿Cuántos futbolistas, cuántos actores, cuánta gente famosa ha ganado y se ha inflado a ganar millones? Yo a veces cuando veo cosas en la televisión, a veces cuando veo a la prensa y veo, no es que para que el Messi, el jugador este de fútbol catalán, argentino que juega en el Barcelona, y dice, no, le van a dar una cláusula de 100 millones de euros. Yo digo, ¿pero eso para cuántas vidas va a ser? ¿Para cuántas vidas es eso? ¿Cuántos años va a jugar al fútbol este hombre para amortizar 100 millones de euros? ¿No? ¿Eso se puede gastar alguna vez, 100 millones de euros? Yo no sé si eso se puede gastar o no. Pero yo lo que digo es, gente que ha ganado tantos millones, tanto dinero, ¿cuántos de ellos, también luego leemos en la prensa, que cayeron en el alcoholismo, que cayeron en la drogadicción, que cayeron en no sé dónde? ¿Cuántos de ellos, y estoy pensando ahora mismo, tengo algunos en mente que leí precisamente el otro día, grandes futbolistas de épocas de hace unos años, que están viviendo la indigencia en la calle, alcohólicos, y ganaron grandes fortunas? No sé si 100 millones, pero yo con 10 millones a mí ya me bastaba. Es el diezmo, ¿no? Con el diezmo para esta iglesia yo ya me bastaba. Pero no es cuestión de eso, no busquéis el dinero. Tener y buscar los hábitos para que el dinero venga a vosotros, para el Evangelio. La clave está no en buscar el dinero, la clave está en tener las actitudes para conseguir eso que te proporciona el dinero. ¿Amén? Entonces, tener esas actitudes, prepara tu estilo de vida, lo que estoy diciendo en una palabra. Prepara tu estilo de vida como remanente, ahora que tienes tiempo, para que el éxito te venga y la economía te venga. Y no vayas tú detrás del éxito, ni vayas tú detrás de la economía, como hoy en día la mayoría de la gente está haciendo, está corriendo detrás de la economía y del éxito. Un hijo de Dios no tiene que correr detrás de nadie. Las cosas corren detrás de los hijos de Dios. Simplemente ten las actitudes apropiadas. Simplemente ten el estilo de vida apropiado. Y verás que estas cosas ocurren. Remanentes, tenéis que tener esto en vuestro corazón. Papás de remanentes, tenéis que introducir este pensamiento en vuestros hijos. No es simplemente, hijo, tienes que estudiar. Y además con ese tono de voz. Tienes que estudiar. Como si fuese un castigo. ¿Cómo va a estudiar un niño así? Si le estás castigando con estudiar. Si ya lo que tú mismo estás pronunciando es un castigo. Niño, a estudiar. Como el que dice, niño sin cenar. Entonces, tenemos que inculcar a nuestros remanentes esta palabra. Entonces, tenemos que aprender economía en este sentido. Remanentes, tenemos que aprender también a que la economía, poca, es verdad, pero tenemos que administrarla correctamente. ¿Por qué? Porque eso va a crear un hábito para tu futuro y para tu mañana. No es necesario, remanentes, no es necesario gastarse todo el dinero que tenéis. No es necesario, podéis ahorrar. ¿Amén? No es necesario decir, no, como tengo dinero. Tenemos que también, desde este punto de vista, de Dios bendecirá también
tu sistema económico. ¿Por qué? Porque si tú eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho. Entonces, si tú ahora que eres joven y tú estás entendiendo la economía del reino, y tú, como yo por ejemplo, estoy enseñando a mis nietas, que cuando llega la abuela y dice, toma 3 euros de paga, la bisabuela, la enseñanza está clara. ¿Y para la ofrenda qué vas a hacer, cariño? Sí, yo para el domingo para la ofrenda. ¿Por qué? Estoy enseñando a mi hija la economía. También le estoy enseñando a que no coja los 3 euros y salga corriendo a la tienda de las chuches, ¿verdad? Y se gaste toda la economía de las chuches. ¿Por qué? Tienes que ahorrar, porque mañana querrás una chuche y no tendrás dinero. Entonces tenemos que aplicar los principios del reino también a nuestros hijos. Tenemos que enseñar esto a nuestros remanentes. Remanente, mantente alejado de las cosas que te producen dolor inútil. Hay veces que nos buscamos nosotros las situaciones y el sufrimiento por la imprudencia. No es necesario sufrir. No es necesario caer en el sufrimiento. No es verdad lo que muchas veces nos han enseñado, es que en la vida hay que sufrir. Bueno, pues sufre tú por mí. Yo no me apetece venir al mundo a sufrir. No quiero caer en ese tópico de que nacemos ya sufriendo y llorando y nos morimos llorando y todo lo que hay en el medio también. Me rebelo contra eso. Dios no nos ha creado para sufrir. Dios no nos ha creado para que nosotros vivamos en el continuo sufrimiento, en el continuo esfuerzo, un esfuerzo continuo e inútil que no sirve para nada y no llega a ningún lugar. Dios no nos ha enseñado eso, no es así como nos dice la palabra. Es verdad que tenemos que soportar las dificultades que nos ayudarán en el futuro, pero aquellas que realmente estén dentro del plan de Dios, no las inútiles, no las que son imprudentes o aquellas del sufrimiento por sufrir. Hay muchos creyentes que piensan que es así, pero no nos dice eso la palabra. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, cuando los crea juntos en Génesis 1, 26, 27 y 28, nos está diciendo que los crea a su imagen y semejanza. Y cuando Dios hace eso, Dios dice que bendijo al hombre. El plan de Dios está bendecir al hombre. No es que el hombre sufra, no es que el hombre esté ahí siempre atado. El sufrimiento vino después cuando el pecado original entró en el mundo. Y desde entonces la mujer sufrirá a dar a luz, y el hombre sufrirá por el trabajo, y el hombre sufrirá por todas las cosas, y comerás con el sudor de tu frente. Pero no era el plan de Dios el sufrimiento. Por lo tanto, no es el plan de Dios el sufrimiento para nosotros. Si no tiene un propósito, si no hay un plan posterior a esta realidad. Entonces tienes que llegar a este convencimiento, y padres, tenéis que ayudar a vuestros hijos a que entiendan correctamente el Evangelio. Amén. Ahora, es verdad que a veces es complicado que los padres enseñen esto a los hijos, porque a veces los padres tampoco tenemos el conocimiento apropiado. Ahora, yo tengo que saber una cosa. Los jóvenes son tremendamente apasionados. Creo que no he descubierto nada, ¿verdad? Los jóvenes son muy apasionados. O sea, las sociedades se han movido porque los jóvenes se han movido. Normalmente esto es así. Los grandes movimientos sociales han sido normalmente por jóvenes. Los jóvenes son muy apasionados. Ahora, remanentes tenemos que tener una pasión especial, no una pasión cualquiera. No es ser apasionado por ser apasionado. Eso ya lo tenéis de fábrica. O sea, ya salís de serie con esa pasión propia, los jóvenes. Pero tenemos que llegar a tener una pasión diferente, distinta. Tienes que tener una pasión que realmente te consuma por dentro. Y esa tiene que ser la consumación por el pacto. El pacto que Dios nos dio. Eso es lo que a veces nosotros también hemos perdido muchas veces como adultos. Y porque llevamos mucho tiempo en una iglesia o mucho tiempo de creyentes, hemos perdido esta pasión. Y hemos perdido la pasión de saber que el éxito con el Evangelio es la mayor gracia que podemos recibir en nuestra vida. Que solamente con la gracia de recibir el Evangelio es lo más importante. Que eso es lo que un remanente más puede ofrecer a su padre, es tener éxito con el Evangelio. Pero incluso ni los padres mismos han entendido esto. Pero para mí lo que más me enorgullece de mis hijos es que mis hijos estén siguiendo el pacto que yo les transmití cuando fueron pequeños. Eso es lo que más me llena a mí de gozo y de bendición. Es lo que más me bendice. Es lo que más me agrada. No sé cuántos padres están aquí y tienen este mismo sentir o es solo mío. Pero es la pasión que yo tengo que transmitir a mis remanentes. Es la pasión que yo tengo que transmitir a mis hijos. Porque cuando yo miro al mundo y cuando yo miro a esta sociedad, tengo que transmitirle el amor de Dios por esta sociedad.
En este mundo y en esta sociedad donde hay tantos nacionalismos, tantas rupturas, por un lado el patriotismo, por otro lado el nacionalismo, hay tantas rupturas, tantas separaciones, tantas cuestiones desequilibradas. Y el verdadero amor empieza por entender que ese país es tu campo, da igual. Que Dios me ha puesto en este campo para poder proclamar el Evangelio. Yo tengo que decir, Señor, tú me has puesto en España. Por eso tenemos esa bandera de España. No porque ni seamos patrióticos, ni nacionalistas, ni en pro ni en contra. Simplemente recordar, Dios me ha puesto en este país por causa del Evangelio. Dios me ha traído aquí, no importa, hermano, ahora que tú vengas de Rumanía, que vengas de Colombia, que vengas de Ecuador o que vengas de la Cochabamba. Da igual. Dios te ha puesto aquí, hoy, para que tú seas un hijo de Dios y para que tú hoy seas un testigo de Jesucristo. Para que tú proclames el Evangelio de Cristo, da igual del país que tú seas. Pero Dios te ha puesto aquí. No te digo que tienes que llegar a la iglesia y voy a besar la bandera de España porque estoy en España. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que estás aquí por causa del Evangelio. Que no es casualidad, no es que tú dijiste en tu país de origen, no, me voy a ir a España porque he tenido la mayor idea, brillante idea. Sí, puede ser que lo pensaras, pero ¿quién te lo puso en el corazón? ¿Quién te puso el deseo? ¿Quién te puso la voluntad? ¿Quién abrió los medios para que tú lo alcanzaras? Puede ser que vinieras pensando en una cosa y Dios te convirtió en otra. Tú pensaste venir a ganar dinero a España, probablemente viniste huyendo de tu país, o simplemente por mejorar la vida y me voy a ir a España porque pensando en el dinero, ¿verdad? Voy corriendo detrás del dinero y me voy a España por ese dinero. Y Dios te encontró aquí, porque Dios te dijo, ven aquí a este lugar, porque ahí es donde tú tienes que estar para recibir esta palabra y para recibir este Evangelio. Yo tengo que entender esta palabra. No importa si yo entiendo este pacto, si yo realmente abrazo este pacto y esta bendición. Es verdad que podrán venir tiempos complicados, tiempos difíciles. A José le pasó cuando fue joven. Tuvo tiempos difíciles. Tuvo tiempos complicados en la historia y en la vida de José. Pero por encima de tener esos tiempos complicados y difíciles, él tuvo una visión muy clara del pacto. Él tuvo una visión muy clara del Evangelio a través de la oración. Y él oraba profundamente a través de la oración. Encontraba y oraba por ese pacto que Dios le había dado. No era por cualquier otra cosa. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros estamos orando que no tienen nada que ver con el Evangelio? Compartí el otro día, no recuerdo con quién. Pues da igual. Los que me lo hayáis escuchado, pues lo escucháis otra vez. En un canal de televisión. Voy a ser más cauto. Pero había varios títulos, estaban orando por varias cosas. Y había un pastor orando por un título, por otro. Había una serie de hojas con títulos de oración de personas, de creyentes que habían llamado. Ya cuando llegué al punto donde lo que estaban pidiendo era, Señor, sana, ¿cómo se llama? Las varices de esta hermana. Yo digo, ¿qué título de oración es ese? ¿Qué título de oración es ese? ¿Dónde Dios se va a glorificar en eso? Bueno, la hermana puede que sí, que salga más contenta, pero realmente yo tengo que estar preguntándome. Yo veía y hasta que llegué y dije, bueno, ya voy a cambiar de canal. Porque llega un momento donde realmente estamos orando por el pacto. No digo que no oremos por sanidad, cuidado. No digo que no oremos por sanidad. Que un servidor lo ha hecho y muchas veces. Pero digo, por causa del pacto. ¿Realmente estamos orando por el pacto? ¿Estamos orando dentro del pacto? ¿Estamos orando con una finalidad del pacto? ¿O simplemente estamos viendo o orando o buscando nuestro propio bienestar genérico, general? Y como somos hijos de Dios, yo le pido a papá para que papá me dé. Y caemos en el tópico de que convertimos a Dios. Y como estamos cerca de la Navidad, en el Papá Noel de turno. Porque claro, los 3 Reyes Magos no, porque son 3. A veces pedimos a Dios cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio, que no tienen nada que ver con el pacto que Dios nos dio, que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Incluso si se transmite o se introduce en la iglesia y la iglesia se convierte en un medio o en una iglesia que a Dios no necesita.
Una iglesia que se base simplemente en los tópicos de oración donde solamente sea, miren, me duele la pierna derecha, pues a mí me va a doler la cabeza. No, yo voy a ver si Dios hace un milagrito, me quita los dolores de espalda. Hermano, vete al médico. Hermano, ten una vida equilibrada. Yo le compartía un título de oración hace años. Unas hermanas, unas jovencitas decían, yo cuando oro siempre oraban así, estas jóvenes. Oraban por los alimentos y decían, y Señor, y que estos alimentos no nos engorden. No os riáis, que es muy serio, porque lo hacían muy en serio. No es un chiste. Lo hacían muy en serio. ¿Por qué? Porque habían visto en vídeos que gente gruesa iba a cultos, los pastores oraban y automáticamente adelgazaban 20 kilos y se les caían los pantalones. Y ellos vieron eso y dijeron, Señor, que no nos engorde. Y yo les decía, pues no te lo comas. Porque la mejor forma de que no te engorde es no comiéndotelo. Si no te lo comes, fijo y seguro que no te lo engorde. No molestes a Dios con esas cosas. Ten un título de oración más apropiado. Si no quieres que te engorde, no te lo comas. Queremos, Señor, darnos salud. Ya, pero ¿tú estás cuidando tu cuerpo? ¿Estamos haciendo deporte regularmente? ¿Estamos comiendo regularmente cosas, digamos, correctas? ¿O nos estamos poniendo como cebones? Y luego cuando, ay, es que tengo el colesterol alto, Señor, sáname el colesterol. Es decir, ¿qué estamos entendiendo que es el Evangelio? ¿Qué estamos entendiendo que es el Evangelio? ¿Qué creemos que es el Evangelio? A lo mejor es que lo estamos entendiendo correctamente. Yo tengo que orar dentro del pacto. Y para orar, además, yo necesito una palabra que Dios me esté dando como palabra, promesa de Dios a mi vida. Dios no me dice que sea un loco desalmado que coja el coche a 180 por hora y me meta por una dirección prohibida o me meta por contramano y, Señor, que no me pase nada. No seas loco. ¿Tú sabes que ya a los 130 el Señor se baja de tu coche? Y decía que no, pero es que a 180 ni el diablo va contigo ya. Ya vas tú solo. Porque ni el diablo te acompaña. Tenemos que entender correctamente el Evangelio. José poseía ese pacto desde la infancia y ahí aquí donde yo también quiero llegar. Hermanos, tenemos que enseñar, porque si eso es lo que ocurre en los mayores, ¿qué estamos enseñando a nuestros remanentes? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? Yo quiero ser un padre, un abuelo en este caso ya, que yo pueda transmitir lo que este hombre recibió. Este hombre José, lo único que tuvo fue el pacto desde la infancia. Y desde la infancia significa que él entendió Génesis 1:2. Ya su padre se lo estaba transmitiendo, su abuelo se lo había transmitido. Génesis 1:2 es la época de la oscuridad, el caos, el desastre, pero la luz del mundo vendrá. Cristo es esa luz del mundo y él ya sabía esa palabra. Él sabía y conocía la palabra de Génesis 3:5, el engaño de Satanás sobre la familia. Él ya sabía el problema de Génesis 6:5, entra en el arca para ser salvo. Esas palabras ya sonaban, ya se repetían, era la tradición oral que se estaba llevando. Él conocía lo que era una sociedad que buscaba la independencia de Dios y buscaban a Dios solamente a través del éxito. Cuando leía la Torre de Babel, o su padre o abuelo le contaba la historia de la Torre de Babel. Mira, unos hombres que se juntaron y construyeron una torre que querían llegar al cielo. Y seguramente José, ¿qué dices? ¿Cómo van a llegar al cielo? ¿Están locos? Y después eso dijo Dios, que estaban locos. Por eso tuvo que cambiar en los idiomas. Él sabía y conocía esta palabra, pero la conocía tan profundamente que incluso cuando fallece su propia madre, entra en oración profunda y se da cuenta de la importancia del Evangelio. Incluso aunque mi madre fallezca, mi madre haya desaparecido, pero me está quitando un problema de idolatría, porque mi mamá todavía venía con sus dioses ajenos a Dios. Ya no entendía el mensaje, Señor, aún así gracias. Y se aferró al pacto que había transmitido, o había sido transmitido a través de su abuelo, y comprendió esta palabra. ¿Por qué digo que comprendió esa palabra? Porque también hay unos porqués. Comprendió por qué, porque en los momentos de dificultades extremas en su vida, él pudo sobrevivir a esos problemas. Lo sobrevivió con el Evangelio. ¿Qué es lo que él llegó a entender? Las decepciones que le había producido su propia familia. Mis padres que no me entienden, mis hermanos que me odian. No hay cosa más terrible en un ser humano.
Mi propia familia no solamente no me ama, sino que lo que quiere de mí es que yo desaparezca. Esas heridas, ese sufrimiento no le hizo caer ni perder ese pacto. Es más, a causa de esas cosas, él encontró el título de oración, descubrió su visión. Gracias a esas circunstancias, él pudo descubrir que la visión que Dios le había dado era una visión real, no era algo místico, era algo real en su vida. No se decepcionó, porque tuvo que vivir una vida humilde, siendo esclavo. Porque mientras que él vivía ahí, él se aferraba al pacto. Mientras que tú, hermano, si te aferras al pacto, no importa, hermano, yo creo que aquí no hay ningún esclavo. Bueno, el tema del trabajo está muy duro hoy en día, está muy rayando a la esclavitud, pero no llegamos a ese punto, ¿verdad? Hermano, si tú te aferras al pacto, bendiciones vendrán en su día. Si tú no te mueves del pacto que tú recibes, hermano, no te moverás de tu lugar, pase lo que pase. Pero es que si tú se lo enseñas a tus hijos tampoco se moverán en el día de mañana. Si ellos pueden aferrarse correctamente al Evangelio, no se moverán. Es verdad que a veces los hijos pasan por épocas que podríamos ser equiparadas o parecidas a la época del hijo pródigo. Todos conocéis la historia. Hay épocas donde los hijos a veces pueden irse, pero siempre recordarán, en la casa de mi padre hay un lugar para mí. Y sabrán que aunque hayan hecho o cometido, a veces es verdad que ocurre, que cometen errores, que a veces se equivocan, que a veces meten la pata, al final vuelven porque son hijos de Dios. A veces cuando me hablan de los jóvenes, yo le compartía a un remanente esta semana en un discipulado, de abrir unas cositas, algunos aspectos de mi vida en el pasado, y yo decía, cuando me hablan de los remanentes hoy en día, me dicen, es que hoy en día los remanentes es que son, pastor, tienes que hablar con los remanentes y tienes que disciplinarlos. Digo, hermano, si a mí me hubieran disciplinado en mi época por las cosas que yo hice, no estaba ya en la iglesia hoy en día ni era pastor. Porque mayores cosas que yo hice, no las han estado haciendo estos remanentes, estos jóvenes. Las barbaridades que yo hice, incluso dentro de la iglesia, no tienen nada que ver con lo que hacen los remanentes hoy en día. Son santos en comparación conmigo. Son hijos de Dios. Aunque hagan lo que hagan, aunque se equivoquen, aunque se puedan tropezar y puedan caer, no olvides nunca que por encima de ser tus hijos, son los hijos de Dios. Y si tú les amas, cuanto más Dios les va a amar y les ama. Y no les va a dejar en ningún tiempo, en ningún momento. No caigas a la desesperación como le pasó a José. No caigas a la desesperación tampoco, porque vivas la vida como un muerto viviente en una cárcel. No importa lo que tú puedas vivir. No importa lo que pueda suceder. La prisión nunca le retuvo a José. José utilizó la prisión. La prisión era función de José. Por eso la prisión fue la plataforma, el trampolín para poder llegar a cumplir la visión de Dios. No te desesperes. Pastores, que pasa mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo pasó José en la cárcel. No tenemos un dato exacto, pero ¿os hacéis una idea aproximada de cuánto tiempo pasó en la cárcel? Yo leo la Biblia y son 2 capítulos, 1 capítulo y medio, son media hora. ¿Cuánto tiempo crees que pasó José en la cárcel? Años. Se habla de 15 años. Se habla de 15 años. 15 años. No caigas en la desesperación, porque aunque tengas que pasar 15 años, la visión vendrá. No te desesperes, porque el plan de Dios se cumplirá. Sí, o también. Como tú lo quieras ver. El plan de Dios se cumplirá. Por eso no seas arrogante. Sé humilde delante de Dios. ¿Cómo fue que José pudo disfrutar de tales bendiciones? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué nosotros también podemos disfrutar de esas bendiciones? La clave está clara. No en clara, quiero decir. La clave es sencillo. José estaba en el centro del pacto de Dios. Hermanos, hoy tenemos que estar dentro del pacto de Dios.
José abrazó el pacto de Dios que sus padres tenían. Abrazó ese pacto. Lo tomó como lo más importante para su vida. Lo tomó como una realidad en su vida. Como lo único real e importante de su vida. Él entendió ese mensaje y esa palabra. Es verdad que pasó por dificultades, sabiendo la importancia de este pacto, y por eso él sabía que todas esas circunstancias, sufrimientos, sacrificios, eran por causa del Evangelio. Hermanos, yo tengo que llegar a esta conclusión. Si no llegamos a esta misma conclusión que llegó José en ese momento, hermanos, vamos a sufrir mucho. Hermanos, vamos a pasarlas mal. Vamos a estar dándonos cabezazos contra la pared. Hay tantos creyentes hoy en día que en vez de poner el pacto en su corazón, ponen las cosas físicas en su corazón. En vez de abrazar al pacto de Dios, abrazan las cosas del mundo. Y son necesarias. Claro que son necesarias. Pero no tienen nada que ver con el pacto de Dios. Son necesarias, sí. Pero no tienen nada que ver con el pacto de Dios en nuestras vidas. Por eso, en medio de las dificultades y en medio de los problemas, José buscó a Dios. Buscó estar en la presencia de Dios. Buscó en oración estar delante de Dios. Por eso abrazó la visión en su corazón y en todo momento y en todo tiempo, él pudo abrazar esta realidad en su vida. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos los problemas y crisis se transformaron en bendiciones. No pidas a Dios que te quite las dificultades. Ora para que las cambie, las transforme en bendiciones. No seamos brutos. Cuando pedimos que nos quiten las dificultades y los problemas, le estamos pidiendo que juntamente con la dificultad y el problema se nos vayan las bendiciones. ¿Amén? No le pidas eso a Dios. José tuvo una cosa grandiosa, tuvo el poder de perdonar. ¿Decimos amén o no? Porque nos hace falta, ¿eh? Nos hace falta, nos hace mucha falta. Necesitamos perdonar a las personas. Pero, ¿por qué pudo perdonar? ¿Porque era bueno? ¿Porque tenía mucha fe? Porque él recibió el amor de Dios. Bueno, tú no puedes perdonar si no recibes el amor de Dios. Como tampoco puedes amar si no recibes el amor de Dios. Por lo tanto, si eres amado por Dios, puedes perdonar. ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes así a veces abrazado por Dios? Entonces puedes perdonar. Puedes entonces perdonar. Los remanentes y todos los creyentes debéis deshaceros de cualquier odio, rencor de vuestros corazones. Porque si realmente, y si piensas bien en ello, si tú mantienes ese odio, si tú mantienes ese rencor, no eres diferente a la persona que estás odiando y a la persona que estás teniendo rencor. Te estás convirtiendo semejante a ellos. Por eso remanentes, yo sé que los remanentes salen muy heridos de su adolescencia. No te lleves de tu adolescencia, no te lleves tu rencor, ni tus heridas, ni tu odio. ¿Por qué? Porque al final cuando crees que te vas a convertir en papá y en mamá, y vas a cometer las mismas cosas que cometieron papá y mamá contigo. ¿Amén? No te lleves ese odio. Dios te ha amado para que ames, y Dios te ha perdonado para que perdones. No puedes amar, no puedes perdonar si no recibes antes el amor y el perdón de Dios. Amén. Por eso vemos y encontramos cómo José pudo perdonar a Potifar. ¿Verdad? Pero era un dueño, era el amo. Pero le pudo perdonar. Por eso vemos y encontramos que José pudo perdonar a sus hermanos. Pero lo habían vendido, lo querían matar. Pero él pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque estaba realmente agradecido por lo que Dios había hecho a través de Potifar y de sus hermanos. ¿Qué decía, Señor? Gracias por Potifar. Pero si es un tirano, gracias por Potifar. Señor, gracias por la cárcel. ¿Pero cómo gracias por la cárcel? Señor, gracias por la cárcel, porque eso fue mi trampolín para llegar a ser gobernador de Egipto. Ya no me importa ser gobernador de Egipto, cambia a gobernador de Egipto y pon
para que el plan y la visión de Dios se cumpla en tu vida. Porque eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Hermano, ¿cuál es tu problema y mi problema? ¿Cuál es nuestro problema? Porque esto dicho así de esta manera queda hasta bonito y todo. Nuestro problema es que no tenemos la conclusión del Evangelio. No tenemos la conclusión del Evangelio. ¿Por qué? Porque abrazamos en nuestro corazón otras cosas. No tengo la conclusión correcta. Como hemos visto en estas semanas de atrás, no tengo la conclusión de Pedro cuando se encontró con el paralítico. No importa los acontecimientos que pueda haber en el mundo, no importa que me puedan azotar, no importa que me puedan matar, no importa que pueda pasar hambre, no importa lo que pase. Yo sé que este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. Y él tuvo esta conclusión en su vida. No importa lo que yo pueda estar sufriendo. Pedro tenía la conclusión de que él era un testigo de Jesucristo, llamado por el mismo Cristo, y que él iba a ser testigo hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8, y él tenía esta conclusión. No importa que me persigan, no importa que me amenacen, no importa que me golpeen con látigo, no importa que yo tenga que sufrir en un naufragio en el mar, da igual, porque yo sé la conclusión, que tengo que ir a predicar a Roma, decía Pablo. Yo tengo que ir hasta el último de la tierra y por eso yo tengo la conclusión que Pablo llegó a España, porque era la conclusión que tenía por causa del Evangelio. No me preguntéis dónde está escrito, no lo encuentro, no está. Pero yo tengo mi convicción en el corazón, porque tenía la conclusión correcta. Hoy tú tienes que salir con la conclusión correcta del Evangelio y del pacto en tu corazón. Porque si tú no llegas a tener la conclusión correcta, entonces no vas a entender los acontecimientos que te pueden pasar en la vida. ¿Y qué es lo que vas a ver? Que todo acontecimiento de tu vida es una tragedia. Era una tragedia para José. Tener los hermanos que tenía. Fue una tragedia para José. Caer en la cárcel. Fue una tragedia para José que estuviese esclavo en una casa. Pero él vio, no la tragedia. Vio el plan que había detrás de la tragedia. Yo no me puedo quedar en el problema, ni en la tragedia, ni como remanente, ni como padre de remanente, ni como creyente mismo. Yo no puedo quedarme en la tragedia del momento, porque si no voy a sufrir. ¿Por qué estamos sufriendo? Porque nos quedamos en la tragedia. Tengo que llegar a la conclusión. Problema, tragedia, simplemente es la introducción de Dios. Es la introducción del Evangelio. Y el problema es que los creyentes se quedan en la introducción nada más. No pasan el capítulo 1. Y por eso hay creyentes que reiteran y repiten la introducción. Le pasa como a muchos creyentes que conozco, que les dejo un libro para que lo lean y han leído la introducción 20 veces. ¿Por qué? Porque la introducción dice, mañana sigo. Y se tiran 2 meses y como ya no se acuerdan, vuelven a leer la introducción. ¿Qué significa? Vivimos de tragedia en tragedia y de problema en problema. No pasamos nunca a leer el libro, nunca pasamos a disfrutar del Evangelio, nunca pasamos al contenido del pacto de Cristo, solo nos quedamos en la introducción, en el problema. Nos quedamos en la cárcel, nos quedamos estando ahí en cautividad, como esclavo. ¿Cuál es el problema? Pierdo el plan de Dios, pierdo la visión, pierdo el propósito. Mi vida pierde, mi familia pierde, mis hijos pierden. Ahora, llevamos muy bien nuestro trabajo, llevamos muy bien nuestros estudios, llevamos muy bien nuestras relaciones, pero nuestra vida pierde. No hay pasión por el pacto. La perdemos con mucha facilidad, con cualquier cosa que ponemos en nuestro corazón. Y llega un punto que cuando viene la tragedia, cuando viene el problema, y como no salgo de ella, llega el punto incluso que tampoco perdono a Dios. Y nos enfadamos con Dios. Porque Dios permite y porque Dios deja que me pasen estas cosas. Porque nos quedamos en la introducción. Pasa a la siguiente página, pasa adentro del Evangelio, no te quedes en la introducción del Evangelio, porque si no, vas a sufrir. La introducción es esa. Pasa el Evangelio, abraza el pacto, abraza a Cristo, abraza real de verdad, con toda tu pasión. Abraza el Evangelio. Abraza ese pacto. No lo conozcas de referencia. No lo reconozcas por lo que te digan, por lo que te cuenten, por lo que te enseñen.
Experiméntalo, saboréalo. Una persona que saborea algo es diferente de la persona que simplemente sabe los matices técnicos. Una persona que conoce el Evangelio es importante, pero una persona que conoce y que además saborea el Evangelio es totalmente diferente. No seas simplemente un conocedor del Evangelio, sino que seas un saboreador del Evangelio. Paladea el Evangelio. Disfruta el Evangelio. Para no sufrir. No hagas sufrir a tus hijos, a tus remanentes. Padres que presentéis a vuestros hijos hoy, cualquier otro día del año, no os digo a vosotros personalmente, pero transmitir el Evangelio y el pacto correctamente a vuestros hijos. Hoy tenemos simplemente dos referencias, dos puntos de inflexión. Hay muchos más padres, muchos más remanentes. Es para todos. Yo no tengo hijos ya, son muy grandes. Eres abuela, eres abuelo. Transmite el pacto. Aquí no se salva a nadie. Transmite el pacto correctamente. Que puedan abrazar al pacto de Dios correctamente. Que puedan decir, este es el Evangelio de mi padre, de mi abuelo. ¿Verdad? Cuando puedan mirar atrás, somos creyentes de segunda, tercera, cuarta generación. Amén. Transmite correctamente el pacto. Que la bendición de Dios esté sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que esta palabra se grabe en vuestro corazón como el pacto eterno de vuestra vida y que lo transmitáis a vuestros hijos, a vuestros descendientes, a vuestros herederos espirituales. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.